Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leopoldo Macera, trabajo en Libélula, en Lima, Perú, una consultora, una empresa B de relacionada al tema de cambio climático. Hoy hablaremos sobre el Acuerdo de París, sus implicancias, sus mecanismos de acción y sus metas orientadas hacia reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 2 grados. Y además vamos a comentar de una campaña que está tratando de hacer realidad este Acuerdo de París en dos temas tan distintos como el agua y su disponibilidad futura en temas de adaptación y la generación de energía solar, ¿no?, en un tema como es la mitigación de gases de efecto invernadero. Lo que vamos a hablar hoy día es básicamente el Acuerdo de París. ¿Alguien ha escuchado hablar del Acuerdo de París antes? No. ¿No? ¿Tú sí? Levante la mano quien sí. Bienvenido. He escuchado a todo lo que sea París. Ok, hace una cosa como que más somera, perfecto. ¿Quiénes tienen un conocimiento intermedio del tema, han leído un poquito, algo de negociación? Perfecto, esto es para comenzar. ¿Alguien? Ah, ¿perdón? Que causó mucha roncha. Así como... Muchos comentarios, algunos salieron. Ha habido bastante movida, pues, ¿no? Y el tema climático es como muy, pues, controversial en muchos aspectos, ¿no? ¿Han escuchado hablar del protocolo de Kioto? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Ok, entonces, de ustedes, otra encuesta hacia boca de urna. ¿Creen ustedes que el tema de cambio climático está como posicionado en la mente de los paraguayos? ¿No? ¿Ni un poquito? Ok. Las universidades están entrando Está entrando recién. ¿Y en qué carreras más o menos? en ciencias agrarias. En ciencias naturales principalmente. No preguntaban de qué era, ahora preguntan. Mira. ¿Hay periodistas, comunicadores que hablen sobre esto en la radio? ¿En los periódicos alguien que escriba? Información sí hay. A nivel de los Periodístico. Pero de otros países, digamos. sí, llega. Y ahora está relacionando por el fenómeno que estamos teniendo de la quema. Y la quema es lo que está moviendo más, ¿no? Que bueno, Tenía un eslogan hace unos años, algo por el cambio climático. pero así como muy, muy vago, por favor. La prensa está muy confundida, realmente no diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Ya está bravísimo. Cuando llega la primavera dice que Temperatura, todo igual. O sea que hay un tema estructural. Hay pocos periodistas preparados, ¿sabes? Que conozco unos cuantos, pocos. Voy a hacer otra pregunta así de esas incómodas. ¿Quién de aquí puede levantar la mano si digo, ¿saben qué significa el término sostenibilidad? es muy amplio. ¿Y amplio? ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Sí? ¿Alguien me quiere dar su definición? Yo que no soy del área ambiental, hacer las cosas de manera más sustentable para no afectar a la naturaleza. Bueno, está bien, está muy bien, está muy bien. Pero es importante. Crecer sin dañar, Crecer sin dañar, ok. que persista Ah. en el tiempo, Algo que se sostenga en el tiempo. Acá las generaciones, por favor, jóvenes. se sostenga. Pues yo un poco lo que dice la señora de sostenible, prefiere hacer algo que en el futuro se pueda seguir haciendo. Ujú. O sea, Que digamos, algo que se mantenga el tiempo. Ya, perfecto. Ya esas preguntas me ayudan un poquito a saber cómo enfocar la charla. Bienvenida. Si deseas, puedes estar acá más cerquita para estar todos más así juntitos. Y a las chicas te invito a que si desean y hay espacio, vénganse más acá, que hay 2 espacios libres. Yo lo tomé por el término de desarrollo sustentable. Sí, va por ahí. Vale, voy a hacer un par de definiciones muy rápidas sobre eso, ¿no? En el año, me parece, 97 se desarrolló un informe de sostenibilidad muy importante que se llama el informe Brundtland. Es un informe que tenía que orientar a los tomadores de decisiones sobre cómo en el futuro teníamos que abordar el tema de los recursos. Sostenibilidad, en realidad, es, la teoría, el concepto es gestionar los recursos de hoy, ¿no? Y mantener nuestra sociedad a partir de ellos, pensando en que estos duren para las generaciones futuras. Eso es lo que se llama sostenibilidad. Sustentabilidad es un concepto como que similar, pero antes de entrar en tecnicismos,
es importante pensar en que ese es el concepto que más o menos nos tiene aquí, ¿no? Sostenibilidad significa que los recursos que tenemos hoy están posiblemente siendo depredados a una velocidad mucho mayor de la que nuestro planeta puede generarlos, ¿no? Estamos generando más gases de efecto invernadero que de los que nuestra atmósfera va a poder capturar, ¿no? Y estamos generando un cambio en los climas del planeta de una manera muy rápida que no va a poder revertirse en el futuro de manera no va a poder revertirse en el futuro. Esta es la parte de las malas noticias, espero que haya buenas también, pero estamos enfrentando un momento en el que la manera en la que hemos conocido el clima va a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a ver, estamos viendo ya, pero vamos a ver con más intensidad y de una manera más marcada, que los climas del planeta, los climas de los que estamos habituados a vivir aquí en Asunción, allá en Lima, en cada una de las ciudades, en el campo, en la ciudad, en el mar, van a cambiar. Entonces, y eso, de alguna manera, es una escalada de cambios, como muy, muy compleja, ¿no? Que está relacionada con el tema de los gases de efecto invernadero famosos. ¿Han escuchado hablar de los gases de efecto invernadero? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no ha escuchado? Le pido por favor, con suma franqueza. Buenísimo. Bueno, entonces sabemos que hay una relación entre los gases de efecto invernadero, ¿no? Y la afectación del clima. Es como hay una relación lineal. Mientras más quemamos combustibles, mientras más quemamos nuestros bosques, mientras más residuos orgánicos dejamos que se pudran, que se conviertan en metano, ¿no? Estamos generando gases, ¿no? que están acumulándose en la atmósfera y que están aumentando a niveles muy complejos. Entonces, este Acuerdo de París habla principalmente sobre esos dos elementos. ¿Qué hacemos con esas emisiones que estamos generando y cómo las reducimos pronto? Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer cuando el clima realmente cambie? Porque ya está cambiando y va a cambiar, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se trata. Y la otra gran parte de este acuerdo tiene que ver de dónde sale la plata para enfrentar un clima diferente, con cambios de clima, con la necesidad de hacer una reconversión en actividades económicas que son las que sostienen la economía de los países, pero que generan emisiones, ¿no? Pregúntale pues a alguien de Arabia Saudita qué está pensando hacer con el tema de emisiones. No sé si han escuchado acá, pero cuando cuando llegué a Lima ayer, fui a Argentina anteayer, estuve en una locura de viajes, habían hecho un ataque a una de las plantas de Arabia Saudita a través de unos drones. Y hoy, o ayer lunes, había la posibilidad que hubiera aumentado en 15% el precio del petróleo mundial. Arabia Saudita es el principal productor de crudo del mundo, ¿no? Pregúntale qué está pensando Arabia Saudita. Están pensando en cómo reconvertir su negocio de ser petroleros milenariamente a cambiarse a energía más limpia. Entonces, hay todo un proceso de reconversión y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Para contar un poquito de lo que vamos a hablar también es, este Acuerdo de París tiene un montón de partes, es complejo lo que vamos a decir ahora y no tengo todas las respuestas necesariamente, ¿no? Si hay una duda que no se puede absolver, haremos lo posible por trasladarla. Esta ciencia es muy grande, ¿no? Pero lo que sí les digo es que una cosa es un acuerdo, un tratado, una norma, y otra cosa es qué magia tenemos que hacer para que se vuelva realidad. Entonces, de eso sí les puedo hablar. Hemos hecho una experiencia piloto en el Perú para implementar este Acuerdo de París y vamos a mostrar un video y contarles un poquito más sobre las cosas que estamos haciendo. Así que vamos ahí. No sé cómo se mueve esto, ¿no? Pero creo que lo voy a hacer a la antigua. Ah, no, esto no se mueve porque tiene que ver con... Esto debería cambiar. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Me interrumpe en cualquier momento, por favor, ¿ok? ¿Quién es la niña que está en la portada? ¿Greta? ¿Alguien no la conoce? ¿La conoces? ¿Sí? Bueno, esta niña ha cruzado el Atlántico en un yate para llegar a la cumbre
de Nueva York y luego va a tratar de estar en Chile y ha tratado de hacer todo sin usar el avión, porque el avión es obviamente pues, un gigantesco emisor, ¿no? Y está dando un mensaje al mundo de una manera súper rápida, desde no los adultos que estamos aquí, sino la generación que nos sigue o la que nos subsigue. Ella tiene 16 años, cuando comenzó tenía 15, ¿no? Y cuando se paró frente al Parlamento tenía 14 años. La mocosa hizo un cartel y dijo, huelga por el clima, y se quedó parada al frente del Parlamento sueco. Ella es ahorita un ícono de lo que está ocurriendo y del cambio que está surgiendo, porque estos niños lo que están diciendo es, ¿para qué vamos a ir al colegio si no va a haber futuro? Si me hace educar para llevarme a un mundo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pongo a Greta para también aprovechar a comentarles esta plataforma que me gustaría, si tienen celulares, esta charla se puede usar celular también, por si acaso, para que entren a conexioncop.com. Es una agencia de noticias que nosotros, bueno, desde Libelo estamos impulsando y pueden entrar porque tienen noticias súper actualizadas sobre todo el tema del cambio climático, así que aprovecho para hacer cherry. ¿Cuál es la plataforma? Conexioncop.com. Aquí lo tienes. Ahí lo pueden, entren de sus celulares si quieren, mientras tanto. Pero ¿por qué queremos hablar sobre eso? Porque en esta página tenemos hay un esfuerzo que hace Libélula por simplificar la complejidad del lenguaje climático de las negociaciones para que pueda ser copiado y pegado por periodistas en todo el mundo y sobre sacar noticias, ¿no? Esa es un poco la idea de esta plataforma, ¿no? Y cualquier otra información que quieras, el Acuerdo de París, cambio climático, quiere una fuente confiable de información, les recomiendo esta fuente. Nos rompemos y lo vamos sacándola adelante, pero ya tiene 4 años, existió desde la COP20 en Perú. Así que bueno, vamos a ver un poco sobre esos temas, ¿no? ¿Cómo se adoptó el Acuerdo de París? ¿Cómo se adopta y cómo pasa a implementarse? ¿Cuáles son los pasos que faltan para ser realmente implementado? Y algunos temas prioritarios, ¿no? Dicho esto, un poco, la lucha climática ha tomado yo creo que ya estamos en el año 20 o 22, desde que comenzó a haber una movilización a nivel de todos los países del mundo para enfrentar el cambio climático. Se inició un proceso con el que terminó en el llamado Protocolo de Kioto. Todos han escuchado de Kioto, ¿no es cierto? El Protocolo de Kioto fue un buen intento de los países para hacer un régimen que reduzca las emisiones, ¿no? Básicamente lo que hizo Kioto fue separar a los países entre los países ricos, desarrollados, causantes del impacto climático, y los países en vías de desarrollo, ¿no? Y tratar un poco de generar una relación entre ellos, ¿no? Entonces, que los países que han contaminado más puedan ponerse un poquito más de empeño en resolver el problema y que los más en vías de desarrollo puedan adaptarse a este tema, porque básicamente el desarrollo de los países está asociado a las emisiones que generan, ¿no? Una vez en una conferencia de prensa, una periodista muy famosa y muy querida en Perú, hizo una pregunta malísima a un auditorio lleno de ambientalistas y de gente climática que estábamos ahí, y dijo, en ese entonces era el zar de la economía circular, ¿no? Y preguntó, pero señor, ¿por qué se molestan tanto ustedes que vienen de España, que han generado tantos gases? Porque nosotros todavía tenemos derecho a contaminar. La palabrita derecho a contaminar, ¿no? Es muy polémica, porque de alguna manera sí, nuestros países tenemos brechas de desarrollo importantes en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda, en cada uno prácticamente de los sectores. Yo veo lo poco que conozco de Paraguay, de Asunción, que hay una brecha bastante, hay un nivel de vida bastante homogéneo y muy bien llevado. Mi país tiene bastantes estructuras, pero nos falta todavía de alguna manera desarrollarnos. Y esas emisiones derivan en cambio climático. Pero lo curioso es que hemos avanzado tanto en la ciencia climática, pero tenemos muy poco tiempo, entonces hace falta trabajar doble ahorita. Todos los cambios que tenemos que hacer, todos esos periodistas que tienen que enterarse del tema, todas las personas que no saben ni qué es cambio climático, sostenibilidad, cómo le va a afectar el clima, la variedad climática, van a tener que ponerse, no solamente enterarse del tema, sino comenzar a tomar acción. Y esa acción viene no solamente de los ciudadanos, bueno, fuera, pero procede de alguna manera de arriba hacia abajo, ¿no? Como se denominan los mecanismos top-down.
No, acá no se puede, ¿no? Básicamente, cómo funcionan estos mecanismos viene de la punta de la pirámide, que tiene que ver con los gobiernos de los países, ¿no es cierto? Y que es básicamente la parte top, ¿no? Y desde los gobiernos tratan de generar políticas que debería llegar, digamos, deberían bajar al bottom, o sea, a la base de la pirámide. ¿Qué está pasando? En este bottom estamos nosotros, todos, ¿no es cierto? En la parte, digamos, intermedia, ¿no? Están posiblemente podemos verlo de muchas maneras, pero las organizaciones, ¿sí? Como pueden ser empresas, instituciones, ¿no? Encima de las instituciones posiblemente estén como que los órganos de gobierno, digamos los ministerios, gobiernos regionales. Encima de los gobiernos regionales están los países, ¿no? Encima de los países está la ONU, la Convención Marco de Cambio Climático, las instancias como supranacionales. Y en esta puntita de acá, ¿no? Irradiándose hacia abajo, está este Acuerdo de París. ¿Qué está pasando? Nos hemos demorado 20 años en hacer que algo se defina acá arriba, con la expectativa de que las normas, procedimientos, cómo deberíamos orientar este cambio, esa transición hacia un mundo bajo en emisiones que aguante el clima, pueda funcionar como un sistema que se retroalimente y baje. Pero lo que está pasando en realidad es que ese nivel solo llega hasta acá. De acá para acá abajo, lo que estamos nosotros, acá estamos nosotros todos, ¿no es cierto? Eso no llega en información, en narrativas, en transferencia de capacidades, en conocimiento. Entonces, hay un primer movimiento que viene a hacer este Acuerdo de París, y hay un segundo movimiento que de alguna manera tiene que subir de la gente para hacer un cambio. Ese es un poco en lo que estamos a nivel mundial, ¿no? Y esa es un poco una de las figuras que me gustaría que consideremos y que vamos a hablar. Pero lo cierto es que nos toca chambear doble y tenemos muy poco tiempo. Vamos a seguir un poquito más rápido hacia lo que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue negociado por 195 países, ¿no? Prácticamente durante 8 años, ¿no? Se firmó, fue presentado, ¿no? Fue aprobado en París en el año 2015, pero casi se cae el Acuerdo de París. La reunión anterior fue en mi país, fue en Perú, ¿no? Mi equipo estuvo de alguna manera involucrado en el trabajo de la negociación internacional y tuvimos un momento muy serio en discutir ese acuerdo, porque cuando tú discutes un acuerdo a nivel mundial, lo que implica tener consenso de 195 países, es muy difícil ponerse de acuerdo todos un solo texto. Entonces lo que nos pasó en ese momento fue que antes de la penúltima sesión, donde teníamos que tener un acuerdo para saber si había luz verde o luz roja en este proceso, el equipo negociador tuvo que hacer una especie como de tabla con todas las posiciones de todos los países relacionadas a los textos de la negociación. El Acuerdo de París finalmente es un contrato, es un texto que básicamente regula cada una de las partes, la vamos a ver con más detalle. Lo que estaba pasando es que muchos acuerdos, muchos grandes temas que estaban en discusión tuvieron que desgranarse palabra por palabra y ver con 194 equipos de negociación que estuvieran de acuerdo en las palabras que estuvieran como más cercanas a su posición. En cuestión de 12 horas de un fracaso rotundo se cambió a un texto que estábamos de acuerdo como para seguir avanzando y fue así que se tuvo este interesante acuerdo, ¿no? Básicamente, ¿qué permitió qué cosas se dieron en el contexto que ayudaron a que esto no se frustrara y tengamos un acuerdo de París que de alguna manera es el documento más completo que tenemos? Es el documento que consensúa de la mejor manera todas las visiones del Estado, de la empresa privada, no sabemos, pero básicamente de los países. ¿Qué pasó con Kioto? ¿Por qué fracasó? Porque era básicamente como separar a pobres y a ricos y pretender que los ricos le pagan a los pobres, ¿no? Cuando los pobres, dentro de los, entre comillas, pobres, China es un país que tiene 1.500 millones de habitantes, no puede ser considerado un país en desarrollo, por lo tanto, habían grandes incongruencias en esa visión.
Este Acuerdo de París lo que establece son las llamadas contribuciones nacionales. ¿Han escuchado hablar de contribuciones nacionales? ¿Sí? Bueno, básicamente es eso, es todos los países acordamos dar nuestra cuota de emisiones, una cuota necesaria como para que juntos, ¿no?, podamos bajar esas emisiones y sobre eso poder manejarnos, ¿no? Ese fue uno de los puntos que hicieron que este acuerdo subsistiera. El otro de ellos que fue importante fue que China y Estados Unidos se sentaron a conversar y decir, oye muchachos, si no hacemos esto ahora, no vamos a hacerlo nunca, ¿no? ¿Perdón? Que Obama estuvo de acuerdo con el presidente, creo que Trump ahora está... Ahorita vamos a verlo más adelante. Hemos tenido 2.200 ciudades del mundo que se comprometieron voluntariamente a reducir sus emisiones. En el caso de California, con Schwarzenegger fue uno de ellos, ¿no? Hay muchísimas ciudades más, que todas están conformadas en lo que se llama una red, la red de Nazca, que son las nodos de acción climática a nivel mundial. Hubo un gran trabajo de negociación de mi país, así tengo que decirlo sin mucha modestia, yo no participé directamente en eso, pero sin difundirlo. Hubo un excelente host en París que ayudó un poco a que esto pudiera funcionar, pero había muchos países además que estuvieron presionando con un gran tema. ¿Cuál es el gran tema del Acuerdo de París? El Acuerdo de París trata de decir, la ciencia dice que si el mundo se pasa de más de 2 grados centígrados de temperatura promedio global, entramos a un límite peligroso. Significa que el límite peligroso significa que el clima como lo conocemos ya nos comienza a desconcatenar los diferentes climas en las diversas altitudes del planeta, ¿no? Entonces, eso cambia bastante las cosas, pero digamos que más allá de 2 grados es un límite no seguro, ¿no? Un límite de una manera razonable, ¿no?, es el de 1,5 grados. Pero ojo, ya estamos a 1 grado más de temperatura. Nos faltan 0,5 grados más. Entonces, los países ricos que pueden adaptarse, que si hay una inundación pueden generar infraestructura para prevenirse, dijeron, bueno, si tenemos que poner esfuerzos en algo, vamos a tratar de que este acuerdo pueda llegar y vamos a empujar la meta de los 2 grados centígrados, ¿no? Y mucha gente sintió, uff, al fin tenemos un acuerdo, vamos a tratar de llegar a 2 grados centígrados nada más. Genial. Y luego vino un manchón de gente de las islas, ¿no? Y dijeron, estás loco, no puedes decidir que el mundo va a llegar a 2 grados, porque con 2 grados más de temperatura, los glaciares, los polos se derriten, el nivel del mar sube, y todas esas pequeñas islas como Tuvalu y una serie de archipiélagos de la Micronesia desaparecen bajo el agua. O sea que la vulnerabilidad ya no es que me cambie el clima y me caiga una granizada, no. La vulnerabilidad de las pequeñas islas tiene que ver con cómo subsisten al nivel del mar. O sea, entonces, eso hizo que el acuerdo de una manera enunciara. Hay mucho de negociación y mucha de letra de abogado, de antemano, los amigos de la ley, pero hay mucha de pequeñas letritas que tiene que ver con este acuerdo, ¿no? Porque este acuerdo busca que vayamos hacia 1 grado, creo que se la tengo acá. Básicamente lo que trata de explicarnos este Acuerdo de París, ¿no? 1,5 grados, que vendría a ser por acá, es la meta más ambiciosa, es lo que tenemos que lograr. Personalmente no creo que la hagamos a menos que baje Jesucristo en una nave espacial y haga que la gente nos reprograme, porque es muy difícil mover el modo de desarrollo. Pero es hacia lo que apunta el acuerdo. El acuerdo está preparado para entregarnos 1,5 grados. Hoy estamos en 0,85, me parece que es un poquito más ahora, ¿no? Este es el nivel de referencia del cual se habla, ¿no?, que es el nivel de climático que tiene correlación con los climas del pasado, y ahora no es de cientos, sino de miles, incluso millones de años, ¿no? Hablar sobre eso, hay mucho que hablar sobre esto también. ¿Perdón? Esta es la meta que adopta el Acuerdo de París, que es a lo que tiene que llegar el mundo, pero tratando de que el mundo baje a menos de 1 grado, ¿no? Por eso lo que dice es, el Acuerdo de París tiene como objetivo mantener el incremento de la temperatura del planeta muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto de los niveles anteriores a la Revolución Industrial.
y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 grados centígrados para evitar los efectos catastróficos de los países. Entonces, te das cuenta, es como que voy a tratar de que no te dé 40 de fiebre, ¿no? Pero bueno, o sea, pero sé que puedes tener 42. ¿Me entiendes? Entonces, es como evitarlo inevitable. Entonces, pero en ese término estamos, ¿no? Entonces, esta es básicamente la meta global de temperatura que busca el Acuerdo de París. Hasta acá quiero saber si tienen alguna pregunta, y está claro que estoy contándoles. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos la Torre Eiffel, yo estuve en París. Ah, sí, por favor. Dale. Esos 2 grados de aguante que podríamos tener, fue totalmente desechado ya, ¿verdad? O sea, a nivel del acuerdo, o sea, a nivel del Acuerdo de París, el propósito del Acuerdo de París es que los países, ¿no? Hagan todos los esfuerzos por que las emisiones lleguen por debajo de los 2 grados. De 2 grados o menos, ¿no? Pero eso es lo que dice el acuerdo, pero lo que dice realmente la realidad y la velocidad a la que está aumentando los climas. Ya ahora ya está comprobado que no estamos por debajo. ¿Que perdón, que no estamos qué? Que del Acuerdo de París, ahora 2019, no hemos bajado. Hay un tema bien interesante que tiene que ver con qué decimos cuando realmente bajar. Sí, acá voy a hacer otro grafiquito. Básicamente, vamos a hacer una tablita de la temperatura, ¿ya? Este es el, entre comillas, 0, que es el nivel preindustrial. Lo tengo en una gráfica porque quisiera explicárselos por ahí. De la época preindustrial a la época de ahora, a hoy, ¿no? Ha aumentado más o menos entre 0.5, 1, 1.5, 2, y más acá arriba, ¿no? Desde los 1800 hasta hoy hemos aumentado más o menos, ¿no? 0,5 grados. Y esto sigue comenzando a subir, ¿no? Lo que pasa en adelante son lo que se llaman escenarios futuros. Porque podemos tener una curva que siga subiendo y que llegue hasta los 4 grados, si queremos, o una curva que siga subiendo, pero que haga un pico y empiece como que a disminuir, ¿no? Entonces, a tu pregunta, no sé si se entiende el gráfico. ¿Sí? Lo que tenemos que tratar es un poco de generar estos picos rápido, ¿no? Porque, digamos, no hay mucho tiempo para hacer estos picos de emisiones, ¿no? Porque claro, hay que contener todas esas emisiones del mundo, ¿no? O sea, el Paraguay, las emisiones de Paraguay son básicamente generadas por su ganadería, que son su motor de crecimiento. ¿Qué pasa con el que Paraguay sin la ganadería? ¿Qué pasa si hubiera un virus de vacas locas y matara a todas las vacas del Paraguay? Sería una locura. Pero el Perú está basado básicamente en la minería, que no es una actividad de muchas emisiones, por ejemplo, pero la deforestación de la Amazonía es el 50% de las emisiones. A lo que voy es, la idea no es generar una sensación de que no vamos a poder ser capaces de hacerlo, pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que nos toca hacer mucho tiempo, mucho o muy poco tiempo, que fue el mensaje como inicial, ¿no? Voy a avanzar un poquito esto para ver si es que puedo... ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿No? Por ejemplo, estas son las emisiones del planeta. ¿Ya? Este gráfico lo elegí porque hay unos más completos, pero de alguna manera vamos a poder entender de qué está compuesta esas grandes emisiones, ¿no? Acá estamos hablando de combustibles para caldera, calefacción, ¿no? Todo lo que requiere el mundo para calentarse en las épocas frías. Esto tiene que ver con los desechos, los residuos. Esto tiene que ver con la agricultura. Este pedacito acá tiene que ver con los procesos industriales, con la industria. Esto es 2014. Esto es lo que tiene que ver con el cambio de uso de suelo y silvicultura. ¿Alguien conoce el término cambio de uso de suelo y silvicultura? El USCUS. Básicamente hay
una gran, o sea, cuando tienes hay una gran fuente de emisiones que tiene que ver con cómo estamos usando el suelo, el territorio. Si en ese suelo hay un bosque que tiene árboles, que tienen miles de años, que han crecido, porque básicamente el árbol, las hojas del árbol respiran el CO2, ¿no? Como dicen en el colegio, ¿no? Y exhalan el oxígeno, ¿no? Bueno, ese CO2 que respiran, ¿no? Lo convierten en madera, que es es básicamente CO2 sólido, ¿no? Si tú quemas ese bosque, ¿no? Y por el contrario, cambias ese bosque que su función es capturar carbono y luego le pides a ese bosque que para plantar arroz o hacer ganadería, no, que ese bosque en vez de capturar carbono, emita carbono. La vaca va a generar emisiones entéricas, vas a tener todo este tema. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, posiblemente, yo no me atrevo a decir nada porque estas cifras son muy gigantes, pero la deforestación amazónica, todo lo que tiene que ver con este cambio climático, está considerada como la segunda más fuerte e importante. Pero la primera fuente de emisiones globales es la energía, ¿no? Estamos hablando básicamente, si no de un 40%. También se dice que cuando el árbol ya es muy viejo ya no captura como al principio. Claro, lo que pasa es que los árboles tienen un ciclo y algunos mueren de pie, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Un árbol que se seca y muere de pie, el carbono está almacenado ahí. Si tú ese árbol que está muerto, lo talas y lo cortas y le haces una mesa, bueno, ese carbono está en la mesa, ¿no? Pero si tú esa mesa la quemas, o puedes cortar y sembrar otro, pero quiere decir que ¿qué pasa con la agricultura migratoria? Cuando en el Perú, por ejemplo, vienen la gente de la sierra y baja a la selva y comienzan a talar los bosques, en el medio de la selva no hay pues necesariamente una carretera para sacar ese árbol de ahí. Tú talas el árbol cae, lo mueves a un costado y luego haces zona de cultivo. Y ese árbol, expuesto a la lluvia de la selva, se pudre. Y al podrirse, se vuelve su metano a la atmósfera, ¿no? Entonces, esta es más o menos nuestra realidad, ¿no? Y acá vamos a ver básicamente a uno de los procesos que estamos involucrados nosotros también. Bueno, aquí un poco, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien, muy bien. Voy a hacer preguntas después, ¿ah? Ya, sí. ¿De caldera sería biomasa o...? O sea, lo que pasa es que han separado un poco los tipos de fuentes por el uso más cotidiano que se le da, ¿no? El combustible para caldera puede estar compuesto por gas, en algunos casos carbón o leña, ¿no? Pero es todo el combustible, entiendo, habría que ver la metodología para hacer este cuadro, pero que tiene que ver con todo lo que usamos para calefacción, porque tiene digamos, todos estos gases están contenidos en los llamados inventarios de emisiones. ¿Han escuchado hablar de un inventario de emisiones? ¿Inventario de? Emisiones. Es una tabla que tiene todas las emisiones de cada uno de los países y que tiene como la metodología para identificar cada fuente en todo el mundo, ¿no? Entonces, todas esas están en ese inventario, algunas están contempladas aquí, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que el reto es energético y el tema energético también es complicado, porque, por ejemplo, vamos a ver qué tenemos por acá cerca. En energía se referiría a las energías derivadas del petróleo. Sí, pero a energía básicamente todo lo que, biomasa también, ¿no? Todo lo que implique, Metano también. todo lo que tenga que ver con la quema de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, carbón, vegetal, gas, ¿El gas metano también? Sí, el gas metano, pero el gas metano tiene una figura un poco distinta. ¿Qué pasa con la basura cuando se pudre? Genera metano. Pero el metano es un gas que tiene 21 veces más poder de calentar el planeta que el CO2. Eso sí lo entendemos, ¿no? ¿Qué pasa con el metano? El metano es explosivo también. Cuando yo entierro en un relleno sanitario un montón de comida y esa se pudre, y el relleno simplemente hace que el metano esté libre de la atmósfera, estamos emitiendo esa cantidad de gases por 21. Pero si yo tapo ese relleno sanitario
le pongo como unas llamitas, ¿sabes? Conduzco ese gas y lo quemo, solo con el hecho de prender el gas, estoy reduciendo 21 veces el potencial de calentamiento del planeta. Yo tengo dos consultas. Sí. Una tiene que ver, aparentemente según los datos, en torno al 23-24% de las emisiones son producidas por la agricultura, la ganadería, por ese tipo de... Sí. Restante 75% por transporte, industria y demás. Aparentemente la discusión está más centrada a la producción agrícola en temas de emisiones que al otro segmento. Entonces quisiera saber ¿Que a cuál otro segmento? que a la otra porción que más emite, digamos. ¿Te refieres? Bueno, lo que pasa es que... Si eso tiene alguna explicación del por qué, porque aparentemente todas las discusiones en torno a emisiones, o sobre todo para nuestros países, están más enfocadas al sector agricultura, Sí. que en términos globales es una proporción menor, versus a las emisiones en materia industrial, transporte que produce la parte más grande. Eso uno. Y lo otro, entiendo que el acuerdo de París, o sea, es un acuerdo firmado por los estados, que se tienen que establecer políticas, medidas, etc. Sí. Pero muchas de las acciones tienen que llevarse adelante a través del sector privado. Ejemplo, Así es. la ganadería, en el caso nuestro, está llevado 100% por el sector privado. ¿Existe algún mecanismo vinculante para el sector privado, alguna suerte de presión, entre comillas, para el sector privado, o es netamente un compromiso de los gobiernos y los estados? Correcto, buenísimas las dos preguntas. Bueno, en principio, o sea, digamos, este gráfico nos ayuda a ver que más o menos ¿cuánto será esto? Un 30%, 25% de todas las emisiones globales está relacionado con estas dos fuentes. Agricultura y cambio de uso de suelo, que están íntimamente relacionadas, y aquí ya tiene después la ganadería incluida, ¿no? Y que es básicamente relacionado con la pérdida de biomasa, ¿no? Entonces, cada país tiene su enfoque y tiene su, digamos, particular participación. En el caso del Perú, por ejemplo, el 50% de las emisiones procede de la deforestación amazónica, incluyendo ganadería, incluyendo la deforestación, incluyendo la minería ilegal. Hay un montón de efectos que amenazan los incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Y reducen su cantidad de masa, y es básicamente esa quema de todo eso lo que genera digamos 30%, porque no lo tengo todavía ni siquiera en un solo dato, ¿no? Entonces, el enfoque de cómo van las emisiones tiene que ver básicamente con lo que deberías tener. Creo que yo te diría que es una mezcla entre un tema de posicionamiento, ¿no? Y un tema también del tipo de actor involucrado, ¿no? En el Perú, o sea, hay un descuido por completo de la Amazonía, o sea, qué sé yo, la mayoría de las personas sabe que tiene una selva pero nunca ha ido a ella, no la conocen, ¿no? Y estamos, en fin, o sea, hay un desconocimiento que refleja un centralismo político, que refleja una serie de cosas, por lo cual nuestra Amazonía, nuestros pueblos amazónicos están olvidados, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? De alguna manera debe ocurrir con las circunstancias de acá, ¿no? Salvo que el tema ganadero sí, pues es una actividad privada que tiene un potencial, digamos, tiene una participación importante en las emisiones. Básicamente es lo que se hace acá, ¿no? Entonces, sí, con eso un poco me lleva a tu segunda pregunta, ¿no? Lo que está ocurriendo con el sector privado es algo interesante porque, digamos, se ha movido de manera voluntaria un sector de las empresas que está comenzando a trabajar acciones, lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿no? Y el trabajo de las empresas, del sector privado, ha sido más que nada voluntario. Pero el trabajo que hacen las empresas, en realidad, es también sabiendo que en el futuro inmediato, esto que es ahorita voluntario, luego va a ser obligatorio. Y cada vez más, con el Acuerdo de París, los países van a comenzar a tener herramientas para presionar a sus empresas, para presionar a sus sectores, para que las fuercen a bajar emisiones. Entonces, las empresas que han empezado este proceso de manera previa, ya han visto esta oportunidad de sostenibilidad, ya han visto cómo reducir emisiones, han visto cómo ser más eficiente su operación, y han entendido cómo hacer que este tema de sostenibilidad sea parte del core de su negocio. Esas van a tener una distinta competitividad en el futuro. Nosotros estamos en contacto con empresas que eran antes transportadoras de petróleo y ahora se han convertido en empresas que se dedican a la energía renovable,
¿no? Hay empresas que surgen con una nueva manera de ser, que son las empresas bajas en carbono. Entonces, el tema con las empresas privadas, el tema con el sector privado que se adelanta, ¿no? Es como el mismo sector privado de Arabia Saudita que está pensando en ya no podemos seguir dependientes del petróleo económicamente, ahora tenemos que ver cómo generamos esa energía de otra manera y ganar plata con eso. Entonces, te voy a parar un ratito para seguir, porque si no, las preguntas vamos tratando de llevarlas para el cambio, ¿no? Bueno, básicamente entonces, este es un perfil de lo que hace el Acuerdo de París, ¿no? De cuáles son esos grandes temas, ¿no? Y acá sobre esto voy a tomar un examen a todos y a todas. Van a tener que marcar 3 preguntas, solamente es una correcta, pero primero tienes que escuchar con atención, ¿ok? El objetivo entonces es básicamente que el incremento de los gases se limite, tratar de llegar al 1,5 grados, ¿no? Obviamente buscando que los 2 grados sean como que el máximo posible. No es el correcto fraseo, pero es básicamente tratar de que todo esté muy por debajo de los grados centígrados. Buscamos básicamente que las emisiones deben alcanzar su punto máximo, este punto que les había comentado, ¿no? Lo antes posible. O sea, este rango de acá tiene que ser, o sea, tenemos que tratar de llegar lo antes posible a este punto máximo y de ahí comiencen a caer las emisiones. Las contribuciones entonces tienen que ver con este acuerdo de emisiones. Paraguay 20%, 10% con cooperación internacional. Perú por su parte 20% más un 10% por cooperación internacional. Todos los países hacen sus contribuciones. Hay un tema también de responsabilidad. Los países que más han emitido reconocen que son responsables históricamente de las emisiones y como tal tratan de dar mayores esfuerzos, ¿no? Pero de una manera no tan vinculante, y es un poco lo que hacía la pregunta de nuestro amigo de hace un ratito. Buscamos también generar la plata para que esto sea realidad, el financiamiento. Se busca una meta de 100.000 millones de dólares anuales de financiamiento como mínimo a partir de 2020, ¿no? Cada año, porque los impactos del cambio climático van a ser aún mucho mayores que eso. De alguna manera tenemos que saber un elemento de predictibilidad. El sistema de financiamiento tiene que saber cuánta plata va a contar de acá a los siguientes 10 años para poder estructurar cómo va a delimitar ese impacto. Y les voy a mostrar luego una tabla bien interesante de cómo se articula el financiamiento. Por favor. ¿Tienes una pregunta? Sí. En esa parte del financiamiento, ¿quiénes son los que van a financiar? ¿Los países más comprometidos, vamos a decir? ¿O nosotros los que menos contaminados, en una palabra, verdad? Mira, yo creo que con un gráfico que le voy a mostrar después, va a ser mucho más visual mi respuesta. Pero en resumen, sí, los países desarrollados van a asumir la mayor cantidad del peso, pero de alguna manera también hay hay una serie de órganos de financiamiento, como el Foro Verde para el Clima, el GEF. Hay varios grandes fondos que tienen la misión de recaudar ese dinero, ¿no? Cuando digo dinero es en realidad de ese tipo de dinero que ocurrió como cuando se cayó el sistema de Estados Unidos y lograron recaudar 3 billones de dólares en 10 días. ¿No? De ese tipo de movidas estamos hablando, ¿no? De las hiper grandes, ¿no? Que implica básicamente pasar de una computadora a otra un montón de bits, ¿no? Pero que finalmente se traducen en acciones y cooperación. Es muy amplio el tema de financiamiento, pero con ese gráfico que te voy a mostrar luego vamos a entenderlo como mucho mejor. Prométeme que me vas a decir, no te olvides del gráfico de financiamiento. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es importante. Lo bueno es que a veces los que nos portamos mal somos nosotros, ¿no? Sí. Otro gran tema del Acuerdo de París es el tema de adaptación, ¿no? Por primera vez, siempre hemos hablado de emisiones y que reducir emisiones y que los gases y que tal cosa, ¿no? Pero ahora el Acuerdo de París habla de que, ok, habemos países que nos vamos a tener que fajar la idea de un clima diferente. Entonces, necesitamos asegurarnos de que esa adaptación también esté cubierta por alguien. De que si empieza a cambiar el clima, las poblaciones sensibles comienzan a verse afectadas y a afectar la capacidad productiva de los países, de alguna manera tiene que surgir el mecanismo para que las personas no se mueran, pues, ¿no? O sea,
de cómo es que vamos a cambiar este clima actual por uno distinto, que es lo que hemos estado hablando en este evento de una manera previa. Entonces hay una meta de adaptación que es cualitativa, no es cuantitativa, no te hablo de número de personas que se salvarán en el futuro, pero sí podemos hablar sobre básicamente cuáles son esos grandes sectores que requieren adaptarse, el tema de agua, el tema de energía, básicamente los temas de transporte, mecanismos para que mantengan el desarrollo de las ciudades. Hay toda una... Tiene que ver con las metas que están asociadas al sector rural. Es complejo también ese tema. Pero básicamente su fin es proteger a las personas, a los medios de vida y a los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas de los países más vulnerables, ¿no? Yo no sé si Paraguay sea un país muy vulnerable, ahí de repente me van a ir contando cómo es la cosa, Lili, pero yo creo que Paraguay, o sea, en términos de vulnerabilidad, o sea, más allá de cambios en la temperatura, no es como muy... Sí, sí lo es. Inundaciones, sequías, eventos climáticos extremos. Bueno, así como Paraguay es un país vulnerable, Perú es un país también vulnerable. Como les dije, las islas son vulnerables al cambio del nivel del mar, entonces hay países muchísimo más vulnerables que nosotros. Ojalá que no se haya hundido nadie en la selva de haber hecho esto. Lo que implica es que básicamente los países van a reportar periódicamente cómo es que sus estados están preparándose para enfrentar ese nuevo cambio. ¿Qué más dice el Acuerdo de París? Hay un momento en el que toda esta acción climática, todos estos mecanismos confluyen en que haya un país que reduce emisiones y se adapta. Pero hay un momento que ya sabemos que no vamos a poder resolver. Vamos a tener unas pérdidas y daños, ¿no? Y ese capítulo, lo que dice el Acuerdo de París, es que básicamente reconoce la necesidad de medidas y apoyo a los países más vulnerables y afectados, ¿no? Y parte de ese financiamiento tiene que caer un poco hacia ese proceso. Ahora, claro, o sea, los que estamos de alguna manera cercanos al mundo del cambio climático y el financiamiento, sabemos que los sistemas más complejos para conseguir financiamiento son esos fondos mundiales a nivel de la burocracia y el nivel de impacto que se tiene que generar. El primer proyecto que fue financiado por el Fondo Verde del Clima fue un proyecto de Profonampe, que es una institución de Perú que se dedica a las áreas naturales protegidas. Requirió un equipo de 15 personas trabajando durante meses para conseguir ese primer fondo, pero es muy complicado, ¿no? Y además es plata un poco cara. Pero es lo que vamos a tener. ¿Qué más tenemos? Para ir más rápido. ¿Han escuchado hablar del mecanismo de Red Plus? ¿Sí? ¿Alguien no ha escuchado nunca? Bueno, ¿qué es Red? Básicamente Red es un mecanismo de reducción de emisiones que se enfoca en la deforestación que evitas. ¿Ok? O sea, si yo sé que acá hay una carretera y esa carretera yo ya sé que cuando pasan los años se quedan como caminitos hacia adentro del bosque, ¿no es cierto? Y pasan los años y esos caminitos comienzan a abrirse un poquito más y ya está estudiada la metodología por las cuales las carreteras abren esas trochas. Si yo sé que en 10 años esta carretera va a impactar una comunidad que está por acá y me organizo con esa comunidad para evitar que cuando llegue la deforestación en esa zona, esta no ocurra, es un concepto bien complicado, ¿ya? Lo que podríamos decir es, ok, la deforestación que yo evité es parte de un mecanismo que me permite de alguna manera contemplar que hay un rol de los bosques frente al cambio climático porque tiene que ver con las comunidades amazónicas o nativas o que están viviendo los bosques. Básicamente el otro mecanismo que repotencia este Acuerdo de París es el mecanismo de desarrollo y transferencia tecnológica, ¿no? Y también crea un mecanismo de desarrollo sostenible que promueve mitigación de emisiones, pero que trabaja a nivel de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, cómo hacemos que hayan industrias que nazcan con la idea de mitigar gases de efecto invernadero y generen desarrollo, ¿no? Bueno, hay un tema también que tiene que ver con el balance del cumplimiento de los acuerdos. Hay una serie de objetivos que se han planteado aquí. ¿Cómo se hace en el futuro para decir, ok, todo lo que dijimos en el año 2014, en el tiempo que dijimos que iba a pasar, está ocurriendo? Y si no está ocurriendo, ¿qué vamos a hacer para alertar a los países de que no lo estamos haciendo?
Es un mecanismo que lo tiene como incorporado. Bueno, también tiene un tema de Gracias. Además, lo que nos dice también es que los países debemos reportar constantemente nuestros inventarios de emisiones, lo que les había comentado al principio, ¿no? Paraguay al año 2019 en su inventario va a ser distinto al del año 2025. Hay un reporte periódico de esas emisiones para poder, desde el acuerdo, a través de la convención, poder saber cómo estamos en emisiones y si realmente estamos bajando emisiones o si esto acá es un albur, ¿no? Y finalmente, tiene que ver con la forma legal de este acuerdo, ¿no? Básicamente, el Acuerdo de París es un tratado internacional vinculante, ¿no? Pero la decisión que la acompaña no es vinculante. Es más o menos como comer arroz con leche, pero sin arroz. Y con mucha leche, pero hecha de arroz. Es medio complejo, pero ¿de qué se trata básicamente? Significa que no hay sanciones para los países que no cumplan los compromisos. Si un país, como tú decías que estás regresando, no cumple con sus acciones, no tiene una sanción directa, ¿no? Pero lo que sí tiene básicamente es, hay reglamentos que deberían haberse instalado en los países que deberían como hacer que ese tema se retroalimente solo. Es un acuerdo muy complejo. Y finalmente, ¿no? Se espera que estos países, los 125 países del mundo, bueno, ya fue aprobado el acuerdo en el 2017, ¿no? Y básicamente se aprobó después de que 55 países cuyas emisiones conjuntas superaran las 55% de las emisiones estuvieran de acuerdo con aprobarlo, ¿no? Entonces, estas son como las grandes cosas que trae el Acuerdo de París en lo más rápido que hemos podido decirlo. Vamos a profundizar, pero aquí me gustaría parar a ver si tomo un poquito de agua y ustedes me cuentan qué dudas tienen, porque deben haber algún. Yo también tengo varias. Así que cualquier consulta, por favor. Por favor. La NDC que se pone en cada país están calculadas en base al 2%. Lo que se cumple al pie de la letra es para llegar al 2%. Y si se mejora, es mejor. Buena pregunta. Sí, lo que hace, o sea, de alguna manera, el Acuerdo de París establece la meta, pero cada país ve cómo hace el cálculo, y ahí está el truco, ¿no? A unos países tienen una metodología que se dedica a proyectar su crecimiento en el PBI a través del tiempo, y a partir de eso hacer como una escala de cuánto PBI nos podría, o sea, asociar un poco esa reducción de emisiones con la pérdida o el cambio de su PBI. Hay otras que lo hacen de un periodo más histórico, o sea, cada país ha encontrado su metodología para hacerlo, pero en todos los casos sí es hacia supuestamente estos 2 grados más de temperatura, ¿no? Lo que yo mencionaba ayer y que encontré justo leyendo el Acuerdo de París ya en doble clic antes de venir a hablar con ustedes, es que cuando se desarrolló el Acuerdo del Cambio Climático, este Acuerdo de París, en el proceso, se hablaba de que harían falta 60 gigatoneladas, o no sé si la unidad, no me acuerdo exactamente la unidad, pero digamos que sean gigatoneladas de CO2 que debíamos reducir. Pero si sumamos todos los acuerdos de los NDCs, solo llegamos a 40. O sea, aún con todo el apoyo internacional de los países, en este mecanismo, ojo, que no está llegando, como estamos viendo muy claramente, a la gente, la estructura internacional no está realmente completando el proceso. Falta esta otra parte de acá, y es la que nos toca a nosotros, es lo que un poco hemos estado tratando de impulsar, y bueno, vamos a ver cómo lo podemos comentar un poquito más al respecto. Otra pregunta, si hubiera alguna, por favor. Hablaste hace rato que la contribución del sector privado a la reducción de emisiones es voluntaria hasta el momento y que podría ser obligatoria. Sí. ¿Eso sería a través de legislación de los países o cuál otro mecanismo para la obligatoriedad? Cada país tiene sus propias instancias para trabajar con el sector privado. Hay un gran impacto, o sea, los impuestos son una manera como de manejarlos, el precio por el carbono emitido, ¿no? Hay otro tipo de medidas que son sanciones, implica instalar un mecanismo de medición de emisiones, ¿no? Pero es como lo que te decía, ¿no? O sea, si una empresa empieza a generar una transformación y a ver cómo es que se cambia su matriz, o sea, mide su huella
y reporta, al menos internamente, cuánto emite, ¿no? Va a tener un sistema de gestión que va a poder manejar en un momento, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que mañana viene la norma? ¿Cómo construyes un sistema de gestión de emisiones de un momento a otro? ¿Me entiendes? ¿Cómo haces para adaptarte a los nuevos cambios? O sea, la industria que no esté preparada para este cambio va a caer. Y hay otra cosa también que es importante. Muchas de las industrias que nosotros estamos viendo ahora y que han conformado la manera, lo que hemos visto el mundo de desarrollo, van a cambiar, ¿no? No sé, los automóviles, Alemania ya ha dicho que el año 2030 ya solamente van a ser autos eléctricos, por ejemplo. La industria de automóviles va a cambiar, ¿no? Ya estamos viendo que hay, qué sé yo, o sea, hay un montón de industrias que están reconvirtiendo, ¿no? O sea, y es importante ver que hay otras que repuntan, ¿no? La industria de energía solar es gigante. Vamos a hablar de energía solar más adelante. ¿Alguna consulta más? ¿Podemos continuar? Sí, dale. El acuerdo de Kyoto fue hacer cap and trade, que era, eso sigue con este acuerdo de París, o ya se dejó de ese modelo. O sea, la figura específica del cap and trade, como tal, como era expuesta más en la época de Kioto, ha cambiado un poco más. Esto más básicamente es lo que es el Acuerdo de París. ¿Ok? Para bien o para mal, creo que para muy bien en realidad, porque no hay nada que sea tan vinculante con los países. Te da un marco de acción, ¿no? La letra chiquita de este acuerdo es amplia. Les recomiendo que la puedan reducir, la puedan identificar o puedan leer el acuerdo. Lo voy a juntar en un link que le vamos a hacer. Ay, justo vamos a hablar sobre eso. Ahí está. Pueden seguir en tomate, por favor, láncenle. Bueno, si se dan cuenta, son temas de campaña, ¿no? O sea, si pones a pensar, Estados Unidos tenía 8 años de un gobierno, entre comillas, socialista, que trató de dar salud gratis a todos los ciudadanos. Era un país que estaba acostumbrado a generar todo un tema de vivir su energía, ¿Qué tenía, perdón? Tus hijitos. Como si también tenía hijitos. Pero quiero decir, era un país que tenía es un país donde es la cuna del capitalismo, ¿no? Tenía un sector como que representa el señor que estuvo aguantado mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que hizo Trump ha sido básicamente capitalizar el descontento de una población que está más enfocada en su propio beneficio que en que un tema, digamos, abierto. Pero mira que no estamos muy lejos, ¿ah? Porque si mañana dijera, por ejemplo, acá, disculpen caraballos, ¿ah? Sí les voy a dar una pregunta con todo. Pero si acá dijera, por ejemplo, o a los peruanos, ¿no? Que la deforestación amazónica o la ganadería extensiva son nocivas para el mundo y que deberíamos dejar de hacerlas para que el mundo tenga mejor performance, ¿ustedes qué dirían? De repente ustedes no, pero digamos, políticos o el sistema, ¿cómo reaccionaría? Muy probablemente nos opondríamos, ¿no? Porque estamos hablando de nuestro propio impacto, ¿no? Entonces, a mí también tengo un amigo del colegio, por ejemplo, que yo quiero mucho, pero que lo quiero matar hace tiempo, porque se fue a trabajar a Estados Unidos y acaba trabajando en la industria del petróleo. El loco es oil digger, o sea, él se va a la camioneta, en la Ford, llega al pozo de petróleo, se pone sus guantes, sus Caterpillar, y hace el hueco y vive del petróleo. Yo le digo, loco, no, por el cambio climático, y me dice, cholo, esto me da de comer. Entonces también hay ese tipo también de claroscuros que son importantes. Entonces sí, retomando la pregunta de lo del Trump, promesa de campaña, intereses económicos, ¿no? Ahora, el 1 de junio ya Estados Unidos se retiró. Lo único que ha quedado un poco en el aire es cómo vamos a completar ese gap de financiamiento que no vendría por Estados Unidos, ¿no? Y que está más pensado en los países latinoamericanos, ¿no? Pero la cosa sigue, ¿no? Y ojalá que haya otro presidente pronto, pero en fin. Bueno, esto es un poco más técnico, pero habla sobre cómo fue que se firmó y se ratificó. No sé si se tan al grano, pero si alguien tiene una duda, lo podemos comentar después. Ya, esta es algo que sí me gustaría que podamos tener todos atención, ¿ya? Esta es la estructura del acuerdo, ¿no? O sea, esto es cómo se estructura las diferentes partes de este acuerdo. Tienes primero las metas a largo plazo, ¿no? Por un lado, el objetivo de temperatura, no más de
por todo lo demás posible, de los 2 grados, lo más rápido posible. La meta de adaptación, que es una meta cualitativa, no cuantitativa, que dice cómo los países deberían adaptarse y qué cosas no deberíamos dejar que ocurran y cómo vamos a hacer que los países puedan tener políticas que se dedican a adaptarse. Y el otro tema es el daños y pérdidas. O sea, básicamente, todo lo que vamos a bajar, acciones que vamos a hacer para bajar las emisiones, acciones que vamos a hacer para adaptarnos y qué vamos a hacer con los daños y pérdidas que no vamos a poder recuperar. Eso es un poco lo que es la estructura del acuerdo. Sobre el tema de apoyo, sobre trabajo internacional, sobre juntar esfuerzos. ¿Qué nos dice, no? Hay un tema de financiamiento, cómo juntamos entre todos, pasamos el sombrero, cómo vamos a tener este desarrollo y transferencia tecnológica. Hay una serie de tecnologías que existen en todos los países desarrollados que podrían ayudar a que países en vías de desarrollo tengan menores impactos climáticos, reduzcan más emisiones, prevengan muertes y pérdidas y cosas por el estilo. Y obviamente pues cada tecnología tiene pues hay una soberanía de la tecnología y no es algo que se esté constantemente compartiendo, ¿no? El protocolo de Kioto establece unos mecanismos para trasladar tecnología de un país a otro. Y el otro es el fomento de la capacidad, del famoso tema de capacidades, que tiene que ver con tener una cantidad suficiente de profesionales que sepan manejar todos estos elementos y que puedan estar en los países trabajando, que es un gran tema. Paraguay tiene una masa crítica de profesionales que están trabajando desde el Ministerio, desde el PNUD, y que saben el tema del cambio climático, ¿no? Pero esa capacidad debe expandirse mucho más. Tenemos que hablar de que hayan no necesariamente decenas de personas, ¿no? Sino tenemos que hablar de cientos de personas, incluso miles de personas, ¿no? En todos los sectores. Sí, por favor. En ese cuadro de financiamiento y mitigación, hay un fondo. ¿Sí? Ese financiamiento se puede considerar, por ejemplo, para una empresa privada quiere implementar una tecnología para mitigar, tipo piloto, porque nunca Sí. lo que funciona 100% en Perú funciona 100% en Paraguay. Entonces es importante ir generando nuestras propias tecnologías. Y ese financiamiento se puede aplicar cuando viene un agroganadero y dice, mira, yo tengo este modelo, quiero implementar y necesito un 30% de fondo que me ayude Sí. a Entiendo lo que vas, pero mientras te demoras a conseguir la plata para hacer eso, la tecnología ya te la ganaron en Asia, entonces no vale la pena. Yo te diría como que el financiamiento de este acuerdo son a escalas como muy grandes, por eso es que están como a veces lejanos, para procesos nacionales, ¿no? Para conversiones de industrias, ¿no? Pero digamos, en la escala que me preguntas de si yo puedo crear una innovación en mi país, a veces te conviene mucho más. Uy, me muero muerto. De acá que llegue, o sea, de acá que consigas que te caiga un sol, ya tu tecnología es obsoleta. Este financiamiento, ¿te refieres a este acá, de la mitigación? Bueno, es básicamente, o sea, las NSEs, todos los mecanismos que ya están estipulados dentro de lo que son las acciones de cada país, van a requerir articular fuerte financiamiento para que estas metas se puedan llevar a cabo, ¿no? Y para, de alguna manera, asegurarnos de que se cumpla lo que haga falta para reducir. Voy a tener un gráfico más adelante sobre las NSEs, ¿no? Donde se podría ver más o menos el tema de financiamiento. Igual si hubiera alguien que pudiera colaborar con ese tema, que no es precisamente... Sí. Sí, por lo general se va un poco en... O sea, van a financiar desde la adaptación, la mitigación, hay una serie de cosas. Pero ojo que... Claro, lo que pasa es que lo palpable no es necesariamente el nivel ciudadano, ¿no? Y ahí es un tema en donde lo palpable llega hasta acá, no llega hasta acá. ¿Te das cuenta? Yo entendí más o menos que el financiamiento era para que los estados fomenten acciones
Sí. Ese es el discurso bonito. Pero ¿cómo lo llevas a la realidad? No es para pagar directamente al cada despido. No, Es para que el para Estado apoyar haga a que se implementen actividades de mitigación. O sea, los... A ver, vamos a ordenar los diálogos, lo vemos al final de repente. Lo que existe son los mecanismos financieros. Cada, digamos, los diferentes, es una generalidad muy grande la que te digo, pero son mecanismos por los cuales la plata que sale del nivel de arriba llega a este nivel, aterriza en el sector que le corresponde. Y cada mecanismo es muy único, muy independiente, ¿no? O sea, entonces, pero podemos estar hablando horas de esto y quizás yo no sea el mejor speaker para hablar de financiamiento. Sí, sí, entiendo. Pero no tengo una respuesta como tan clara, me encantaría. Bueno, el otro tema que tenemos es básicamente el tema de la transparencia. ¿Cómo nos aseguramos de que la acción y el apoyo sean reportados de una manera que nos permita saber a todos cómo se están moviendo las diferentes acciones? El otro tiene que ver con el inventario nacional y el aumento de la ambición, que es todo el sistema que agarra todos los inventarios de los países, los pone en una base común, hacemos un tracking de cómo están bajando, si están bajando o no las acciones, y cómo es que de alguna manera estas acciones tratan un poco como de aumentar la ambición, ¿no? ¿Han escuchado hablar de ese término de aumento de la ambición climática? ¿No? Básicamente es eso mismo que dijimos hace un rato, ¿no? Los veis decimos, bueno, que llegue pues a los 2 grados centígrados, total, no va a pasar nada, ¿no? Habiendo gente que se te pierde el país al 1,5 grados, ¿no? Esa ambición por tratar de bajar hacia ese 1,5 grados es lo importante. Y finalmente el tema de cumplimiento, reuniones de entrada en vigor, ¿no? Que, bueno, entrada en vigor ya entró en vigor, pero el cumplimiento del acuerdo en sí mismo implica tener un sistema en sí mismo, ¿no? De que estamos reduciendo, o sea, que haga que todo lo que hemos dicho tenga sentido, ¿no? Entonces, este es como en gran medida cómo funciona ese acuerdo, y en cada uno de estos pedazos tiene ya su respectivo capítulo dentro del Acuerdo de París. Entonces, el futuro del acuerdo, ¿cómo funciona, no? Se adoptó el Acuerdo de París, se firmó en el 2016 y se empezó también el proceso de ratificación del acuerdo. Entró en vigor en el 2017, se desarrollaron diálogos para hacer que este acuerdo comience ya a tener como una serie de instancias que puedan trabajar en su implementación, ¿no? Entre este proceso acá es el que estamos ahora, que es en el de la presentación de las llamadas NDCs, que ya tenemos todos una NDC y estamos viendo cómo hacer para que esto tenga realidad. Se está básicamente conversando al interior de los países para ver principalmente cómo vamos a implementar esas acciones. Tendríamos 3 años para ver el primer balance global de esos avances, cómo están esas NDCs, existen ya, se han echado a andar, ¿no? Hay una segunda presentación en el 2025 y así vamos a ir teniendo como que balances globales de los avances de este proceso, ¿no? Hacia el 2025. Todo lo que es pre-2020 tiene una dinámica de estructuración, de desarrollo, de hacer, digamos, tangibilizar los acuerdos, pero todo lo que viene de 2020 hacia adelante tiene ya un tema de ejecución. Y es ahí donde entra el financiamiento, es aquí donde entra como que el trabajo de los países, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta, ¿no? ¿Cuál es ese panorama de lo que nos falta por cumplir, ¿no? Bueno, esto es un poco más técnico, pero hay, digamos, la Convención de Cambio Climático, que es un órgano de las Naciones Unidas. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático tiene una serie de órganos que tienen funciones específicas para el cumplimiento del acuerdo. Está básicamente, bueno, es que creo que voy a entrar en mucho detalle aquí, pero existe, por ejemplo, el grupo de trabajo ad hoc sobre el Acuerdo de París, que es el grupo que está trabajando para implementar este acuerdo. Tienes el SABSTA, que son los órganos de asesoramiento técnico y científico, todo ese backup de la ciencia que se convierte en política, son los SABSTAs y tienen como reuniones todos los años.
el órgano de implementación y ejecución, ¿no? Que evalúa cómo se están implementando las cosas, el comité de adaptación, comité de tecnología y el nuevo comité de París para el fortalecimiento de capacidades son grupos que también funcionan de una manera paralela y que están ayudando a preparar esta implementación, ¿no? Hablar sobre esto en sí mismo implicaría, pues, creo que mucho tiempo, pero por lo menos sabemos que hay una serie de órganos que están trabajando. Entonces, bueno, acá hay como muchísima letra, pero es importante decirlo de manera rápida. Bueno, antes de seguir con este choclón, ¿hasta aquí hay una pregunta? ¿No? ¿Estamos todos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Media hora, perfecto. ¿Qué se requiere implementar, ¿no? Primero es aumentar la ambición. ¿Cómo hacemos que los países mantengamos una ambición de reducir estos grados centígrados muy por debajo, lo más pronto posible? Uy, se me fue todo. Esta ambición es muy importante de desarrollar, perdón. Y es una ambición que no solamente viene de los países, viene de las empresas, viene de los ciudadanos, viene de toda esta masa crítica de personas que deberíamos estar pensando en que esto se cumpla. Nosotros tenemos que estar en este nivel de ambición. Y es una línea como general. El otro tema es la transparencia y responsabilidad. Dije, claro, estamos hablando pues de que cómo hacemos que esto sea visible, se reporten los avances, que las personas que están de acuerdo, están haciendo esto en realidad, cumplan con lo que tienen que hacer, que es otro gran tema, ¿no? O sea, asegurarnos que este acuerdo funcione. El tema de financiamiento climático es otro tema importante, ¿no? Que es básicamente cómo aseguramos un poco lo que comentamos hace un momento, ¿no? De que esa plata realmente es algo real y que permite hacer que los países hagan esas transiciones. Es un tema importante, no solamente a nivel de los organismos de cooperación, sino a nivel ya de los diferentes sistemas que involucran una ANS, y voy a hablarles un poquito de una experiencia que hemos tenido para aterrizar todo esto en algo que se pueda comer, por favor, porque es muy etéreo, muy complejo, ¿no? Acá hay un tema de un ciclo de ambición para la adaptación. Y esto tiene que ver con, ya sabemos que el clima va a cambiar y va a ser cada vez más importante las modificaciones en la variabilidad climática, ¿no? Incrementar el ciclo de ambición nos permite un poco asegurarnos que los más vulnerables tengan voz en cuanto a lo que es las medidas de adaptación a nivel mundial. Se tiene que trabajar un tema de fortalecimiento de capacidades, que lo habíamos dicho, cómo hacemos que haya más profesionales hablando sobre este tema en todos los países. Decidir también cómo los países van a cooperar para alcanzar estos mecanismos de cooperación de reducción de emisiones, ¿no? que es también otro tema importante. Crear un nuevo marco tecnológico, cómo esas tecnologías que tendrían que implementarse llegan a los países, se implementan y ayudan a las CNSs, ¿no? Y esos son como los grandes elementos de la implementación. Y esto de acá que les quería mostrar es lo que en Perú llamamos una curva MAC. La curva MAC nos permite identificar cada uno de estos cuadraditos, que los ven ahí, ¿ven los cuadraditos? Cada cuadradito es una medida de mitigación de la ANS. Ojo, solo mitigación, no adaptación, ¿no? Perú tenía creo que 80 medidas de mitigación, acá hay 77, que fue la primera corrida que se hizo antes de las ANS. Esta curva te permite saber primero, de acá para arriba o sea, todas las medidas que arrojen un lado hacia abajo son medidas que yo invierto plata del Estado, las pongo a funcionar y en el tiempo esas medidas me generan ahorro. Por ejemplo, invertir en la Amazonía. Si yo invierto en el desarrollo amazónico y me aseguro que comunidades tengan educación, que puedan manejar sus bosques adecuadamente, que generen nuevas maneras de trabajar, ¿no? Y yo invierto en esa infraestructura y esas comunidades crecen, desarrollan y generan PBI, esta medida habrá generado un ahorro, ¿no? Por otro lado, las medidas que están por acá son las que generan gasto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una que genera gasto, la letra es chiquitita, pero, por ejemplo, un sistema integrado de transporte en base a, ¿qué dice ahí?
digamos, a un ómnibus que reduzca emisiones. Hay medidas que tienes que usar, pero que van a generar un gasto, ¿no es cierto? Y el ancho de cada medida te habla básicamente de cuánto puede ahorrar la medida en emisiones. O sea, mientras más larga la medida, ¿me entiendes? Genera más ahorro de emisiones. ¿Entienden esta figura? ¿No? Mientras más ancha la medida, tengo más emisiones, ¿no? Entonces, hay medidas que son carísimas y que reducen un poquitito. Implementar, no sé, sistemas de... bueno, me encantaría ver qué dice acá. Voy a hacer un zoom ya, porque hasta yo tengo curiosidad de ver. A ver. ¿Leen algo ahí? Por ejemplo, el límite de emisiones para vehículos livianos es una medida que de alguna manera hace una reducción, una red eléctrica inteligente, por ejemplo. Implica un costo, pero también hay pocas emisiones y hay un alto costo. Un poco el objetivo de esto es poder ver los diversos tipos de medidas que tenemos para reducir emisiones en los países y poder tener una herramienta para priorizarlas, para ver cuáles implemento primero y cuáles tengo que implementar después, o cuáles son unas relacionadas con otras. Entonces, esa es una manera en la que puedes ver una de las NDCs. Por ejemplo, sería bueno ver la NDC de Paraguay. Debe estar mucho más enfocada en el sector ganadero. Pero los colorcitos tienen que ver con los sectores que hemos hablado, ¿no? Transporte, residuos, energía, bosques o cambio de uso de la tierra. Y está faltando uno. Transporte, energía, residuos. ¿Ah? Agricultura. Entonces, bueno, esto ya es como mucho más detalle, pero yo quería hacer un paseo un poco por cómo ha sido este proceso de la negociación, para que vean un poco cómo ha funcionado. Cada uno de estos años son las COPs, son básicamente las conferencias de las partes que se han ido dando desde el 95 y han seguido llevándose a cabo hasta el 2016, hasta el 2018, que ha sido Katowice en Polonia, y la siguiente COP es la COP de Chile, ¿no? Sería como un trabajo de media hora contar cómo ha sido todo este proceso y cómo hemos llegado aquí, pero lo que quería mostrarles con esto es que hay una trascendencia de la lucha climática que se ha trabajado durante muchos años. Hay una estructura que parece no contener todo y no llegar realmente a donde deberíamos llegar, pero lo que sí estamos viendo es que tenemos un acuerdo y tenemos un proceso que está de alguna manera dando una visión de cómo funciona, ¿no? El tema ahorita es cómo asegurarnos de que en estas siguientes reuniones, si se dan cuenta, están como un poco pensadas hacia el 2028, esta acción climática realmente se lleva a cabo. Lo que nos dice el IPCC el año pasado es que nos quedan 12 años para reducir emisiones para llegar a este punto de acá, ¿no? Entonces, quería tomar un poco de tiempo para contarles una iniciativa que trata un poco de articularlas para la ciudadanía y que busca crear lo que llamamos un clima de opinión. Pero antes de comenzar con eso, quería hacer si hay una pregunta general, darle unos 5 minutos para conversar de lo que hemos escuchado hasta el momento. ¿Está todo claro? Bueno, también me gusta que ya hable yo, entonces, perfecto. Entonces, bueno, bueno, esta que les voy a mostrar ahorita es una campaña de comunicación, pero es mucho más que una campaña. Es un proceso de articulación para hacer que un tema como el cambio climático, que no existía, pudiera estar incorporado en la forma de ser de una región, que es Arequipa, que es la segunda región del país, pero que de alguna manera me gustaría como compartir con ustedes para ver cómo podemos pensar en
ampliar esta masa crítica de personas interesadas, que la próxima vez que alguien venga a dar una charla sobre cambio climático, vamos a tener, no sé, pues 10 veces más público interesado en esto, ¿no? Porque sin duda alguna ustedes son, o sea, un grupo muy chiquitito y necesitamos hacer muchos más muy pronto, ¿no? Entonces, quería mostrarles este videito, a ver qué les parece. Todos conocemos a Arequipa como la ciudad blanca, la tierra de líderes, la ciudad del eterno cielo azul. Hoy te propongo una realidad más actual y necesaria. Arequipa, la sostenible. ¿Sostenible? Así es. Si somos gente capaz de sostener nuestras tradiciones, nuestro orgullo y nuestra pasión alimentada por la fuerza de un volcán, ¿por qué no podemos ser capaces de sostener nuestro planeta? Hagamos Arequipa sostenible. Demos el ejemplo al mundo de convertir Arequipa en una región consciente y responsable frente al cambio climático. Arequipa Sostenible es una iniciativa innovadora que une al Estado, la empresa privada y la población para que juntos podamos asegurar y sostener en el tiempo dos necesidades básicas en nuestra región: agua para siempre y energía limpia. Agua no solo para unos años, una ciudad o un gobierno, sino agua para siempre, para toda Arequipa. Agua que no se pierda y que sea aprovechada de manera innovadora mediante el impulso de medidas que permitan usarla mejor y tener más árboles, más pastos y más infraestructura natural para almacenarla. Energía limpia, que nos convierta en una potencia regional en energías renovables al 2021. No en vano somos la ciudad del eterno cielo azul. Un cielo que nos permita generar parte de nuestra electricidad a través de paneles y termas solares. Por ejemplo, si instalo un panel solar que me sirva para usar mis aparatos eléctricos o abastecer a mi pequeño negocio, contribuyo a reducir emisiones, ahorro mi cuenta de luz y a la vez promuevo la economía verde. Además, en el futuro, si no uso toda esta electricidad, podré venderla a la empresa de energía y mi ahorro será todavía mayor. Una verdadera nueva forma de aprovechar el sol. Si tu organización comparte esta visión y te gustaría participar, puedes sumarte gratuitamente a la campaña con un tweet, donde nos cuentes por qué te quieres sumar y cómo podrías aportar. Hagamos de Arequipa la región modelo que ayude al Perú a cumplir su compromiso climático con el mundo. Porque si somos gente capaz de sostener nuestro orgullo, somos capaces de sostener nuestro planeta. Hagamos juntos Arequipa sostenible. Pero bueno, yo les quería mostrar un poco este video porque tiene varias cosas que son interesantes, ¿no? Primero porque se basa en el orgullo regional de la población, de las cosas que nos unen como personas, y Arequipa es muy orgullosa porque es probablemente la ciudad más bonita del Perú, ¿no? Lo digo como limeño y no del todo contento. Además porque lo que estamos tratando de hacer es dar una visión de futuro de dos mecanismos. Estas dos alternativas que estamos viendo son dos NDCs. La NDC de agua, de abastecimiento de agua, que es una medida de adaptación, y la NDC de generación distribuida, que es una meta de mitigación. Ambas metas tratan de generar un discurso político, ¿no? Pero lo que creo que es interesante es que tratan de vincular a actores tipo empresas privadas, ¿no?, a que se sumen a una causa común, ¿no? Por eso termina un poco diciendo, si te gustó esta iniciativa, colabora con un tweet, ¿no? Cuando implementamos esa campaña, tuvimos mucha suerte porque logramos que este video y esta campaña pudiera como... por todos lados, ya, pensaba que era mi mente. Lo que tratamos un poco de hacer es cómo compartimos parte de esta responsabilidad con otros, poniendo con claridad una sola meta, pero haciendo que cada una de las instituciones que pueda sumarse sea un multiplicador de información. Entonces, cada una de las empresas que se sumaron, no sé si tengo por acá la presentación. A ver. Este era básicamente mi plan integral de campaña.
cómo fue que hicimos esa campaña. Es un documento que normalmente no lo mostramos mucho, pero creo que ayuda un poco como a estructurar cómo funciona. Es un proyecto del Ministerio del Ambiente de Perú, ¿no? Y el Gobierno Regional de Arequipa, con el financiamiento de la cooperación suiza, que fue implementado por nosotros por Libélula. Teníamos básicamente un objetivo de posicionar una iniciativa que fue un hashtag, que se llama Arequipa Sostenible, que es un lenguaje de redes sociales, como una iniciativa regional frente al cambio climático dirigida por el Gobierno Regional de Arequipa, para difundir las necesidades en temas de agua y energía para el futuro, y tenemos 3 como sub-hashtags o grandes temas, ¿no? Todos los que tengan que ver con agua y su almacenamiento, energía y generación de distribuida solar, como dice el video, básicamente es el sistema que me permite a mí generar energía en mi propia casa y luego venderla si es que me sobra a la empresa eléctrica, y así me baja la cuota de energía. Lo que tengo que hacer es invertir en un panel solar. Pero ese panel solar, con lo que yo comienzo a generar ingresos por esa venta de energía, se financia y hasta me queda un poquito más de liquidez como para gastar lo que yo quiera, ¿no? Y el tema de sostenibilidad, que es básicamente este gran cajón desastre donde entran todos los proyectos, iniciativas y gente. O sea, en este momento hay un montón de gente trabajando en iniciativas de sostenibilidad en todo el mundo, ¿no? Y hay de las iniciativas que son visibles, las chiquitas, las que son muy visibles y las que son invisibles. Pero están totalmente desparramadas un poco por el tema. Lo que hizo esta campaña es también encontrar estas diferentes como iniciativas, y lo que tratamos básicamente fue de implementar 3 objetivos, ¿no? El primero fue básicamente establecer un debate mediático, y esto es bien importante ¿dónde estoy? Perdón. Un debate mediático significa que todas esas iniciativas y personas y autoridades aparecen en la radio en el momento que estás yendo a trabajar, aparecen en las noticias, haciendo que la gente comience. Le robamos un poco de tiempo al fútbol, le robamos un poco del tiempo al espectáculo, y hacer un poquito de espacio para que la gente que conozca ese tema del cual no se habla, ¿no? Con esto, lo que hacíamos era que las instituciones que están haciendo las cosas tengan presencia mediática y que además, de una manera, se comprometan públicamente con las acciones que tienen que tener, sabiendo que los gobiernos son temporales, no son eternos, pero que tienes que generar la base de personas, instituciones, ciudadanos, empresarios que sostengan este movimiento hacia adelante. Y la idea era básicamente posicionar esas 2 prioridades de agua y energía porque claro, Arequipa, si no hace en los siguientes años un sistema de agua de almacenamiento, se queda sin agua en 10 años. Entonces, es lo que básicamente hicimos. Apuntamos básicamente a las autoridades, pero también a la opinión pública. Y nada, lo que hicimos básicamente fue como que teníamos acuerdos con las instituciones. Es un modelo de convenio que teníamos con las instituciones públicas. Tenía básicamente, cada una tenía 5 o 6 proyectos, ellos sumaban los proyectos, nosotros le damos difusión y ellos rebotaban la información que nosotros sacábamos, ¿no? Y esta es nuestra estrategia de comunicación, ¿no? Es la manera en la que nosotros trabajamos una estrategia comunicacional. Esto, para comenzar, es un timeline. Eso véanlo como si fuera una línea de tiempo, ¿ok? Comenzamos a hacer una encuesta de línea de base para básicamente identificar cuál es la percepción que tienen las personas sobre el tema del clima. O sea, ¿cómo me está afectando el cambio climático? ¿Quiénes son esos que son líderes que yo creo que, oye, debe saber algo del tema, ¿no? Y cuánto sé de las NSS, de las contribuciones nacionales. Lo que hicimos fue básicamente, comenzamos con una ordenanza regional, con un dispositivo regional de una gobernadora, Yamil Osorio, que era la presidenta regional de Arequipa en ese momento, que le dio prioridad al tema de agua y energía en su gestión, ¿no? A partir de ahí tuvimos 8 golpes de comunicación muy duros. Cuando hablo de un golpe de comunicación no significa que le he pegado a un periodista en la cara, sino que lo que hemos hecho básicamente ha sido tener grandes temas semanales, ¿no? Para que deberían estar en la radio durante ese momento. Luego vamos a ver cuáles son esos temas, ¿no? Cada vez que salíamos con un golpe comunicacional, teníamos una serie de instituciones públicas y empresas que rebotaban lo que iban saliendo. Entonces,
tenías a los medios hablando, pero también a mucha microcomunicación, gente que tuiteaba en Facebook, en Twitter, empresas que ponían en su comunicación corporativa. Entonces, multiplicabas los speakers del tema. Y a partir de eso fuimos como que haciendo que los voceros de estos aliados pudieran tomar posición institucional en los medios, ¿no? Pero todo lo que tratábamos de hacer en este proceso es crear ese clima propicio para la acción climática. Hacer que mucha gente hable del tema hace que de alguna manera todas esas resistencias o impulsos se manifiesten en el espacio público y podemos hablar del tema. El gran tema con Paraguay es que no se habla de esos temas, ¿no? Y que una charla como esta, no lo digo porque lo diga yo, lo puede decir cualquier otro especialista, deberíamos poder convocar a muchas más personas, ¿no? Entonces, creo que es importante cambiar esa masa crítica, no sé, sería bonito que poder ver de acá a 2 años que una charla como esta ya podemos llenar un escenario de gente y voy a mostrarles un video que lo muestra, ¿no? Entonces, Una consulta. sí. Allí estaba viendo su gráfica que usted demostraba. En la fase inicial la línea de base se sientan encuestas. Luego trabajan las encuestas de salidas y esas encuestas de salida están referidas a las mismas personas del sujeto de la primera fase. No. ¿O es diferente otra vez? Es la misma encuesta, pero aplicada... ¿A diferente población? Sí, claro. Sí, porque finalmente la muestra estadística te da pues te da una tendencia de información, no te dice con claridad, pero es el tomar la temperatura, ¿no? Y está pendiente esta encuesta de salida todavía. No, yo pensé que la encuesta de salida también era a los mismos sujetos de la población para ver si hubo un cambio de conocimiento o de cómo percibir el problema a partir de todo lo que se implementó en la fase 2. Sí, claro. Lo que pasa es que la metodología de la estadística te dice que requieres tomar una muestra de una muestra aleatoria, ¿no? Para poder saber más o menos cómo es que varía en el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Entonces acá, por ejemplo, lo que teníamos estos eran los temas que hacíamos por semana. Entonces, a partir de acá sacábamos como información para periodistas. Entonces había que definir con claridad cómo teníamos que decirlo y qué teníamos que decir, ¿no? Entonces acá teníamos como que, de una manera, estos eran los grandes ideas fuerza, tenemos que ver quién las decía y qué había que hacer cada semana, ¿no? Y así durante las 8 semanas, ¿no? Hasta que en 8 semanas logramos tener como que esta gente que ya, de pronto, el periodista ya pedía información solito, ya tenía su movimiento que era como más autónomo, ¿no? Y bueno, tuvimos influenciadores que nos apoyaron también para ese tema. Entonces, bueno, básicamente, yo quería un poco dejarles con esta idea y no sé si es que voy a poder encontrarlo aquí. Este es el evento que estamos organizando en Lima, ya por 4º año consecutivo, que se llama Nexos +1. Nexos como su nombre lo dice, busca generar como esas conexiones entre las personas que tienen que sumar esfuerzos para apoyar estas grandes metas en común, ¿no? Y está buscando crear este momento de crear en conjunto metas que puedan luego aplicarse en el Estado, las empresas y cosas por el estilo, ¿no? Y quiero compartirlo con ustedes porque es una manera práctica también de implementar la convención, ¿no? Y tienes que entrar desde el marketing y la comunicación, que es la manera en la que puedes convencer o acercar el camino a muchas personas que no están todavía involucradas. A ver si funciona. Es el mejor. Sustentabilidad, cambio climático, impacto social, transformación digital son cosas que están avanzando a una velocidad increíble. Nexos +1 fue creado para conectar personas como tú, que quieren transformar el mundo desde la sostenibilidad. Cuanto más crezca mi negocio, ¿eso es mejor para el mundo y para la sociedad o no? Y esa pregunta la tenemos que poder responder con un sí claro. Si no lo podemos hacer, tenemos que seguir caminando. Cada uno de ustedes
inversiones, ideas e iniciativas, el impacto se multiplica de manera exponencial. Todos estamos de alguna manera siendo los pioneros de algo. Y ahí es donde ocurre la magia. It is possible to do work which is sustainable and which makes the business even more sustainable than before. Lo que hacemos hoy está construyendo esa mañana que queremos. Bueno, y esa es otra, digamos, este evento lo que trata un poco de hacer es perdón. Perdón, ¿ah? Nexo más uno para buscar el video. Está tienes una página que es Nexos más uno, o sea, todo en letras, nexosmasuno.com o nexosmasuno.p, perdón, ¿no? Y ahí tienes como la información de lo que va a ocurrir. Pero les comentaba un poco este tema de Nexos porque la otra parte del Nexos es el más uno. Más uno es el branding, es el concepto que hemos creado en el Perú desde Libélula y que tiene que ver con eso adicional que hacemos, eso que estamos sumando a nosotros hacia esa meta grande, hacia esa meta hacia los 2 grados, ¿no? Más uno es una persona que quiere hacerlo, pero también es una acción de esa persona o es una empresa. Hay empresas más uno, ciudadanos más uno, hay negocios más uno, ¿no? Entonces, este evento también lo quería mencionar porque es una iniciativa que surge del sector privado. Libélula es una empresa, no es el gobierno, pero llama al Estado, la que estaba ahí era la ministra de Medio Ambiente de Perú, hay autoridades, está el alcalde de Lima actual, hay mucha gente que de alguna manera se puede como comenzar a vincular desde la empresa. Y eso es un poco lo que creo que es importante, que respondí un poco a lo que tú decías, ¿no? La acción climática no deberíamos esperar que venga toda del Estado, ¿no? Creo que lo más importante es todo eso que vamos a hacer desde las instituciones más chiquitas, desde la empresa, desde los ciudadanos, para agilizar ese movimiento, porque, nuevamente, o sea, toda la acción grande climática, los esfuerzos que está haciendo el mundo, no necesariamente llegan hasta la población, hacia donde estamos nosotros. Esto se queda acá. Y yo puedo saltar hasta acá, pero saltar hasta acá, en realidad es un poco difícil. Entonces, la estructura que debemos generar como ciudadanos para poder alcanzar ese impacto climático, ese otro cachito de esfuerzo, nos toca a los ciudadanos, ¿no? Entonces, para eso me quedan 5 minutos, pero voy a aprovechar para contarles. A ver dónde estará. Tenemos esta plataforma que se llama economiaverde.p. Economiaverde.p es un portal, es una iniciativa que hemos sacado hace un año más o menos y que nace con el propósito de juntar a los empresarios que están cambiando las cosas. Básicamente, economiaverde.p surge del concepto de economía verde, que es un concepto que se inventó en la Unión Europea hace 10 años más o menos, para representar todos aquellos negocios muy inclusivos que dan trabajo a gente que no tiene realmente posibilidades en el proceso de crear valor a partir de los recursos naturales, ¿no? Y que de alguna manera eso genere puestos de trabajo, empleos, impuestos, crecimiento económico. Entonces, esta iniciativa ya tiene un año más o menos, no, tiene 6 meses ya de lanzada, y lo que tienes es son 170 empresas verdes que ya están comenzando a tener negocios bajos en carbono, resilientes al clima, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues esta es una empresa de moda ecológica que promueve el arte de tejer creando conciencia ecológica, ¿no? Ellos hacen bolsos ecológicos, ellos hacen transformación de residuos, hacen cosas de cartón, por ejemplo. De estas tenemos 170 de ellas, ¿no? Por ejemplo, a ver, una que creo que conozco más. Estas son básicamente más de moda sostenible, ¿no? Esta empresa hace un lavado amigable. Me parece que lavan los autos sin agua y eso ahorra agua, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, cada una de esas empresas tiene una ficha, es gratuito esto, la gente puede crecer su iniciativa.
lo que tienes básicamente es nada, pues el mensaje, y tienes a la persona, como no tenemos un mecanismo para poder certificar que sean verdes, lo que hemos hecho es que sea autodeclarativo. Entonces, el CEO se pone ante cámaras y dice, yo soy el gerente general de tal empresa y mi producto es verde porque, ¿no? Y lo que puedes tener acá abajo es un mecanismo que te permite como valorar qué tanto impacto te ha generado ese video, ¿no? Y podemos mapear a qué objetivos de desarrollo sostenible están aportando, ¿no? Y además te permite saber qué otras empresas del mismo rubro, ¿no? O de rubros similares existen, ¿no? Y bueno, acá cada empresario es libre, también están todas las alianzas, todos los grupos que existen en el Perú, ¿no? Y cada uno de estos iconos habla sobre sinergias posibles. El algoritmo lo que hace es identificar cuáles son sinergias interesantes para ese empresario, ¿no? Entonces, a partir de acá lo que estamos tratando de hacer es apuntar hacia esto. Las pymes verdes en realidad estarían de alguna manera por acá, ¿no? Este nivel de acá, digamos, es el nivel de los consumidores. Este es el nivel de las empresas y las asociaciones y diversos como mecanismos. Entonces, yo quería cerrar esta estructura, no quería irme sin dejar de cerrar este círculo que hemos dibujado, dejando claridad sobre eso, ¿no? La acción climática está promoviéndose desde Naciones Unidas, desde la convención, desde los ministerios, desde el PNUD, de todo lo que es de alto nivel, busca aterrizar de la parte de la toma de decisiones y acercarnos hacia un espacio meso, ¿ok? Pero nuestro trabajo como ciudadanos, desde la escuela, desde las industrias o desde la empresa que queremos, desde emprendimientos que queremos generar en el futuro, nos permiten un poco hacer que el encuentro se dé en ese espacio. La acción climática se da a este nivel, ¿no? Entonces, yo quería un poco dejarlos con esa idea de que no todo es el trabajo del Estado y hay bastante que tenemos que hacer porque si se dan cuenta, la base de la pirámide somos nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer para completar la acción climática. Y nada, pues con eso quería terminar estas 2 horas de compartir con ustedes y ver si es que, bueno, había una pregunta o si, bueno, si es que podemos pasar un coffee, que veo que se ha instalado muy rico ahí